Cordial saludo, estudiantes de medicina, mundo educativo. Vamos a hacer un recorrido, un resumen, una visión muy general de todo lo que tiene que ver con los síndromes hemorragíparos más frecuentes. Agradecimientos a Diana Cristina Colonia y al Cristian Daniel Restrepo por el aporte que hicieron en su momento bajo mi coordinación en la construcción de este documento. Recordemos, la hemostasia son acontecimientos celulares y bioquímicos que se encargan de mantener la sangre en estado líquido entre el espacio intravascular, los cuales evitan la pérdida de sangre por extravasación espontánea o trauma abierto y restablece el flujo en el proceso de curación para formar obviamente un trombo. Entonces esto es lo que ocurre: entrada de nutrientes, transporte, utilización por células, todo esto lo que ocurre en el sistema vascular a diferentes niveles, y aquí se hacen la excreción de los desechos tanto por riñón como por la vía alvéolo pulmonar, obviamente una sangre llevando oxígeno, otra trayendo CO2, y esta integridad en el endotelio con los tejidos es lo que hace que se mantenga el equilibrio hemostático, dinámico con el cuerpo. Recordemos los elementos sanguíneos. Hay una íntima vascular, están las plaquetas, los eritrocitos, los leucocitos neutrófilos, que son los glóbulos blancos, el sistema plasmático de la coagulación y los inhibidores naturales, y el sistema fibrinolítico y antifibrinolítico. Existe un sistema de la coagulación primaria y un sistema secundario. La primaria se activa por lesiones pequeñas como pinchazo, descamación de célula endotelial muerta, y participan en ello los vasos sanguíneos y las plaquetas, y una respuesta rápida y de corta duración. El sistema secundario se activa por la hemostasia primaria, controla el sangrado provocado por heridas grandes y participa el sistema de la coagulación. Las fases de la hemostasia: una fase vascular, una fase plaquetaria, una fase de la coagulación y la fase posterior de recuperación o fibrinolisis. La fase vascular, entonces, tenemos que los vasos sanguíneos deben estar estructural y funcionalmente normales. En donde hay un estímulo local nocivo, aparece el fenómeno de vasoconstricción, que es el primer mecanismo de defensa. Aquí luego el colágeno se une y activa las plaquetas, y el endotelio produce secreción de factores como el factor de Wimble-Lembrun, los factores de adhesión, los factores como la selectina, y la respuesta entonces del tromboxano A2 se libera para producir mayor vasoconstricción, y el fibrinopéptido B aumenta la permeabilidad vascular. Obviamente esa vasoconstricción inicial lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo. La fase plaquetaria es una fase de secreción, una fase de adición, una fase de agregación. La fase de adición es la unión de la plaqueta al colágeno. En el momento que se rompe el endotelio, se forman tapones hemostáticos que reemplazan el endotelio desprendido. Es muy importante aquí el factor de von Willebrand. Fase de secreción, contenido en los gránulos alfa y delta de las plaquetas, y la agregación, la unión plaqueta-plaqueta, bloqueando la lesión, y obviamente el factor von Willebrand y el fibrinógeno. La activación plaquetaria, entonces, colágeno, trombina, ADP, tromboxano, aumenta las concentraciones de calcio, que es fundamental para la interadhesión plaquetaria. Se libera fosfolipasa C, que convierte fosfatidilinositol en ácido araquidónico, y este es el precursor de prostaglandinas, que son trombogénicas y vasoconstrictoras. Cambia la forma de la plaqueta, hay secreción de ADP y forma glicoproteína 2B3A. Entonces aquí tenemos la ruptura, salen glóbulos rojos, obviamente se activan las plaquetas, se forma el trombo de fibrina. Este es lo que llaman el tapón hemostático, y aquí está representado toda esa malla rica en plaquetas, fibrina polimerizada, el colágeno, que fue el que primero se unió y activó plaquetas, la liberación del factor de activador del plasminógeno, la trombomodilina, los cuales inhiben la cascada de la coagulación. La fase de la coagulación, entonces, el plasma transporta megacariocitos, leucocitos, sustancias procoagulantes que reaccionan con endotelio. Esto produce trombo localizado, que es la activa, forma el segundo elemento clave en el cierre hemostático, que hace la coagulación de fibrina.
Aquí está lo que ya hemos visto con el síndrome de hipercoagulabilidad, lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esta es producida por un daño endotelial y donde se activan los macrófagos, y esta por una fase de contacto, ¿cierto? En donde se activa el factor 13 al factor 12, y este a su vez es el que interfiere para que el factor 11 se active, y este a su vez activa el factor 11 interviene sobre el 9 al 9 activado, que a su vez está influenciado por el factor 7A que viene obviamente de la vía extrínseca, donde es importantísimo el factor 8, interviene el calcio. Básicamente al final lo que se forma es una, digámoslo así, un trombo rico en fibrina, polímeros de fibrina, y obviamente eso es lo que va a ocluir el vaso sanguíneo. Entonces nuevamente la vía extrínseca, hay un factor tisular, activa el factor 7 y 7A, esto en presencia de calcio activa el factor 10 al factor 10 activado, que en presencia de calcio, fosfolípidos y factor 5 lo que hace es activar el factor 2 activado, que convierte la fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno va a productos de degradación y va a producir disfunción plaquetaria. La fibrina obviamente se convierte también en productos de degradación, y tanto plasminógeno se convierte en plasmina, degradan la fibrina y el fibrinógeno. Estos son los factores: 1 fibrinógeno, 2 protrombina, 3 tromboplastina, 4 calcio, el 5 proacelerina, el 7 proconvertina, el 8 antihemofílico von Burenbran, el 9 factor de Crissman, el 10 factor de Stuart, el 11 no tiene nombre, el 12 el factor de Hageman, el 13 estabilizador de la fibrina, el precalicreína, el factor de Fleischer, la proteína C y la proteína S. Y estos son algunos sitios de síntesis y la forma activa en la que se actúan realmente. La vía extrínseca entonces es una vía rápida, entra en acción al lesionarse el tejido liberando factor 3, tromboplastina tisular, que reacciona con factor 7, proconvertina, y produce la activación del factor 10, Stuart Power, lo cual da paso al inicio de la vía común. El complejo factor 3 y 7A activan el 9. Este proceso es moderado por el factor inhibidor de la vía ística. Entonces aquí está vía intrínseca, activación de la vía intrínseca. Recuerden que es la vía extrínseca, perdón aquí el lapsus. La vía intrínseca, entonces, una fase de contacto, una superficie extraña entra en contacto con la sangre, forma un complejo a través del factor 12, factor Hageman, el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Se activa el factor 12, se forma factor 12 activado, activa la vía intrínseca del factor 11, la fase de contacto culmina con la activación del factor 11, y de esta manera el factor 11A, el factor 8, fosfolípidos plaquetarios, calcio, fijan el factor 9 y se forma un complejo 9A más 8 más fosfolípido más calcio, que es capaz de activar el factor 10. Entonces la vía intrínseca. La vía común, al activarse el factor 10 junto con el factor 5, calcio y fosfolípidos plaquetarios, convierte en la protrombina en trombina, es el factor 2. La acción proteolítica de la trombina produce transformación de fibrinógeno en fibrina, y el polímero de fibrina establece enlaces cruzados con el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, originando un coágulo insoluble y resistente hemostáticamente. Entonces aquí está la vía intrínseca, como la habíamos descrito. Inhibidores naturales de coagulación: antitrombina 3, alfa-1-antitripsina, inhibidor C, antiplasmina, macroglobulina 2, proteína C, la S, y el inhibidor de la vía factor tisular. Todos limitan y localizan el proceso de coagulación para evitar trombosis localizada y generalizada. El sistema fibrinolítico destruye el coágulo para restablecer el flujo sanguíneo. La fibrina es degradada enzimáticamente, el plasminógeno se transforma en plasmina gracias al factor activador tisular del plasminógeno. Los productos de degradación X, Y, D y E tienen efecto anticoagulante y antitrombótico. Muy bien. Entonces aquí tenemos el endotelio, el factor 12A, calicreína, el factor activador del plasminógeno, el PAI, el inhibidor del activador del plasminógeno, inhibidor de proteína C. Entonces los activadores plasmáticos, plasminógeno, plasmina y fibrinolisis, que actúa sobre la fibrina, obviamente en productos de degradación.
el antiplasmina, que es inhibidor natural, el activador es inhibidor, la proteína C y S, que son anticoagulantes naturales. Entonces los trastornos hemorrágicos, empezamos por una anamnesis donde decimos si es adquirido o si es hereditario. Los hereditarios son autosómicos y son ligados al sexo, como la hemofilia. El inicio puede ser postraumático o espontáneo. El postraumático ocurre, por ejemplo, en la hemofilia. El espontáneo frecuentemente en la trombocitopenia, que también puede ser traumático. Dice que el contacto con disolventes y pesticidas, la ingestión de fármacos predisponentes a trombocitopenia llevan a que ocurra esto, o por ejemplo en el dengue, en algunas infecciones virales, en medicamentos como los AINES o la ASA. Pues la hemorragia aguda sin antecedentes hemorrágicos personales ni hereditarios, hay que sospechar trastorno adquirido asociado a otra patología de base, y la historia de procesos hemorrágicos desde la infancia asociada a equimosis, hay que sospechar deficiencia congénita de los factores de coagulación como hemofilia A, hemofilia B o la enfermedad von Willebrand. Los antecedentes, preguntar por enfermedades hepáticas, enfermedades renales, síndromes autoinmunes y enfermedades malignas, porque todos pueden dar síndrome hemorragíparo. Equimosis, trastornos de la coagulación, petequias, trastorno plaquetario, hay que sospecharlo. Equimosis de la coagulación, petequias, plaquetario, y puede ser secundaria ingestión de fármacos, laxantes, bacteriostáticos, bactericidas. El examen físico, mirar si son hemorragias localizadas o si son generalizadas. Si son localizadas por traumatismo, infección, tumor, defecto del tejido conectivo, como en las púrpuras, rara vez indica un defecto hemostático, más un defecto de este tipo. La hemorragia generalizada, recurrente, tardío, excesivo por traumatismo, extracción dental, cirugía, menorragia, gingivorragia, epistasis, indica un trastorno hemostático generalizado, como las hemofilias. Los signos y síntomas, revisar si hay palidez acentuada en cara y mucosas, si hay manos frías y sudorosas, porque indica el grado de la hemorragia, si hay desvanecimiento, lipotimia o síncope, si hay náuseas, si hay incontinencia urinaria, si hay calambres, si el pulso es parvus tardus, si hay vómitos, si hay inconsciencia, si hay convulsiones o sacudidas, si hay respiraciones frecuentes y profundas. Alteraciones adquiridas, menor síntesis de los factores de coagulación vitamino K dependientes, enfermedad hepática, consumo de factores de coagulación, pérdida de los factores de coagulación, inhibidores patológicos de los factores de coagulación. Menor síntesis de los factores vitamino K dependientes, como el 9, 10, 7 y 2, y la proteína C y S. Ocurre, por ejemplo, en ingesta inadecuada, los bacteriostáticos o bactericidas que atacan la flora intestinal que produce vitamina K, los anticoagulantes orales por abuso, el abuso de laxante como el aceite mineral, o los síndromes de malabsorción esteatorrea que pierden vitamina K, ya que esta es lipo